Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 29. La poesía lírica. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 214 a la 219. Recuerda trabajar a lápiz. Página 214. Anticipación. Actividad número 1. Observamos la conversación y leemos por turno los diálogos simulando que cantamos. El sol es un globo de fuego, la luna es un disco morado. Una blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario. Los cuadros de mirtos parecen de marchito velludo empolvado. El jardín y la tarde tranquila son el agua en la fuente de mármol. Antonio Machado. Ahora respondamos en nuestro libro. Literal A. ¿Cómo se describe el espacio físico al que hace referencia el poema anterior? Se describe un jardín donde hay palomas, cipreses y mirtos que van a una fuente de mármol. Hablan del sol, la luna y la tarde. Literal B. ¿Por qué el texto anterior es un poema? Por el uso de rimas, musicalidad y los versos. Literal C. ¿Cuáles son los sentimientos que refleja el poema? Alegría y tranquilidad. Literal D. ¿Consideramos que la poesía tiene similitudes con la canción? Explicamos. Sí, porque usa estrofas, rimas y musicalidad. Es decir, a cualquier poema le puedes poner música y creas una canción. Y cualquier canción es un poema. Página 215. Página 215. Construcción. Poesía lírica. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. La poesía tiene sus orígenes en la lírica, género literario que se caracteriza por ser el medio ideal para expresar la subjetividad del ser humano, sus sentimientos y pensamientos al contemplarse a sí mismo y al mundo que lo rodea. En la Grecia antigua se realizaban presentaciones de tipo coral o monódicas. La lírica coral era cantada por un coro y se acompañaba por la lira, un instrumento musical de cuerdas. La lírica monódica también se acompañaba con el sonido de la lira, pero esta estaba destinada a ser leída y no cantada. Subrayemos las ideas principales de este texto. Primeramente, el origen de la poesía lírica. Tiene sus orígenes en la lírica. Recordemos que la poesía se caracteriza por ser el medio ideal para expresar la subjetividad del ser humano, sus sentimientos y pensamientos. Además, esta era cantada por un coro y se acompañaba por la lira, un instrumento musical de cuerdas, como este. Esa es una lira. Continuamos. Ahora leamos el siguiente ejemplo. Un loco. Es una tarde mustia y desabrida, de un otoño sin frutos en la tierra estéril y raida, donde la sombra de un centauro yerra por un camino en la árida llanura. Entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza. Hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura, esta alma errante desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura. Veamos qué palabras de este texto se nos hacen desconocidas. Por ejemplo, mustia. ¿Qué significa mustia? Significa triste. Era una tarde triste y desabrida. La palabra raida.
significa desgastada o rota. En la tierra estéril y raida, desgastada o rota. ¿Qué significa sequiza? Tierra esquelética y sequiza. Significa que está por secarse. ¿Qué significa la palabra lontananza? Lontananza significa lejano. ¿Y qué significa tedio? El tedio urbano se refiere a lo incómodo, lo aburrido, lo que ya cansa o fastidia. El tedio urbano. ¿Qué significa cordura? Cordura significa seriedad o en otros casos ser coherente, ser respetuoso, etc. Veamos las características que predominan en este texto. Predomina la función poética y expresiva del lenguaje, es decir, el autor manifiesta su estado de ánimo, en este caso, nostalgia, tristeza, melancolía y aislamiento. La función emotiva se refiere siempre al estado de ánimo. Usa simbolismos y connotaciones metafóricas al describir al Loki y al ambiente que lo rodea, como cuando dice álamos marchitos para referirse a la vejez del personaje. Predomina el lenguaje connotativo, el cual le atribuye diferentes significados a palabras o frases, como otoño sin fruto, lo cual podría representar el final de la vida del loco, una vida que no ha dado frutos ni satisfacción. Recordemos que son los lenguajes connotativos. Son los diferentes significados de palabras o frases que están en el poema. Impera el ritmo y la musicalidad por medio de una forma métrica llamada silva, la cual se compone de varios madrigales, que es otro subgénero lírico que combina endecasílabos y hectasílabos con una rima libre que va variando a medida que avanza el poema. Recuerda, el ritmo y la musicalidad de un poema lo da una forma métrica, en este caso la silva. Sigamos. Actividad número 2, página 215. Respondamos en el cuaderno. En la web puedes ver el video completo del poema El Loco, acompañado por lira, un instrumento antiguo que hoy en día se ha modernizado. Su equivalente en la actualidad podría ser la guitarra. Literal A. ¿De qué está huyendo el loco? Literal B. En el poema, el yo lírico se está contemplando a sí mismo, al mundo que lo rodea, o ambos aspectos. Y literal C. Porque el poema se afirma que el pecado del loco es la cordura. Justifiquemos nuestras respuestas y pasemos al cuaderno. Recuerda siempre rotular el cuaderno con el nombre del tema de la semana, así como identificar el número de actividad y la página que estás trabajando. En este caso, la página es la 215 y la actividad número 2. Copiamos la pregunta o el literal. Literal A. ¿De qué está huyendo el loco? Explicamos. Según el poema, dice que huye de la ciudad y del tedio urbano, es decir, de la monotonía, el aburrimiento. Literal B. En el poema, el yo lírico se está contemplando a sí mismo, al mundo que lo rodea o ambos aspectos. Según lo que dice el poema, se contempla el mundo que lo rodea y a sí mismo porque él es el loco. Literal C. ¿Por qué en el poema se afirma que el pecado del loco es la cordura? Justifiquemos. ¿Recuerdas el significado de cordura? Porque en ese mundo monótono solo él se entiende y los demás le molestan. Es decir, solo él actúa con seriedad y los demás están locos. Página 216. Actividad número 3. Leamos los siguientes textos. La balada. Es una composición lírica destinada al canto y a la danza, y por supuesto a ser recitada. En ella pervive el carácter narrativo y se intensifica el tono sentimental de melancolía y nostalgia.
En el siguiente poema, el poeta deposita en una balada su sentir por la muerte de Yuri Gagarin, haciendo referencias al espacio exterior y los astros. Balada por la muerte de Gagarin. ¿Sabes quién fue Yuri Gagarin? Fue el primer astronauta ruso. Veamos qué dice esta balada. Miradlo, a Gagarin fuerte, su vida no es una rosa sumergida, ni un lodo y musgo se convierte. En el fragor de la caída, nadie oyó el agua de la muerte. El mundo llora. ¿Mas por qué? La vida del héroe está de un astro suspendida. Oh mundo, él puede verte y brindarte una rama florecida. En el fragor de la caída, nadie oyó el viento de la muerte. Mas su gran voz resuena repartida, de vida en vida y vida en vida. Miradlo a Gagarin, fuerte en el fragor de la caída. Nadie oyó el trueno de la muerte, partió en un vuelo sin medida. Su luz azul la noche vierte y cada estrella está encendida. Miradlo a Gagarin fuerte en el fragor de la caída. Pasó y sonrió sobre la muerte. Nicolás Guillén. ¿Qué palabras desconoces de este texto? Por ejemplo, fragor, que significa estruendo. En el fragor de la caída, es decir, en el estruendo de la caída. ¿Observas cómo se repite constantemente esta frase? Veamos la actividad. La elegía es el subgénero lírico que expresa un sentimiento de tristeza o melancolía por la muerte de una persona o por una dificultad social o natural, que pudo haber sido una guerra, una catástrofe, etc. Leamos la siguiente elegía a Héctor Márquez. Marineros. ¿Por qué le dais a la tierra lo que no es suyo y se lo quitáis al mar? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, si era un soldado del mar? Su frente encendida, un faro, ojos azules, carne de yodo y de sal. Murió allá arriba, en el puente, con la rosa de los vientos en la mano, deshojando la estrella de navegar. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros? Y en una tierra sin conchas, en la playa negra, allá en la ribera siniestra del otro mar, Nueva York. León Felipe, un fragmento. ¿Qué palabras desconoces de este texto? Por ejemplo, ribera, en la ribera siniestra del otro mar. Ribera es orilla, es decir, a la orilla de un mar. Actividad número 3. Respondamos las siguientes preguntas. Del poema anterior, literal A, ¿qué se dice sobre Gagarin? Que era fuerte, un héroe, y el mundo llora su muerte. En el siguiente poema, literal B, según el autor, ¿dónde debió ser enterrado Héctor Márquez y por qué? Explicamos. Dice que en el mar, porque era un marinero. Ahora resolvamos en el cuaderno y justifiquemos cómo se evidencian las características de la lírica en la balada y la elegía. Pasamos al cuaderno y resolvemos. Recuerda siempre escribir la temática de la semana, guía 29, la poesía lírica. También ubicar el número de actividad y página que hacemos la actividad. En este caso, actividad 3, página 216. Respondemos. ¿Cómo se evidencian las características de la lírica en la balada y la elegía? En la balada, el sentimiento de melancolía y nostalgia por la muerte de Gagarin, y en la elegía, el sentimiento de tristeza y melancolía por la muerte de Héctor Márquez. Además, los simbolismos astro por la profesión de astronauta y faro por la profesión de marinero del otro personaje. El lenguaje connotativo se evidencia cuando utilizan fragor de la caída y soldado del mar. Simbolizan fragor por lo estruendo de la caída y soldado del mar por el oficio de marinero. Y finalmente, el ritmo y la musicalidad la dan las formas métricas, balada y elegía.
Página 217. Análisis sintagmático. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. El análisis sintagmático consiste en designar las funciones que desempeñan las palabras de cada sintagma en la oración. Los sintagmas pueden ser nominal, que es igual a nombre. Su núcleo es un sustantivo. Ejemplo, una rosa sumergida, donde rosa es un nombre o sustantivo. Verbales. Su núcleo es un verbo. Héctor Márquez murió. Recuerda que los verbos expresan acción. Adjetivales. Su núcleo es un adjetivo. La ribera era siniestra. Recuerda que el adjetivo califica cualidades y características de algo. Adverbiales. Su núcleo es un adverbio. Allá arriba. Recuerda que un adverbio modifica las acciones. En este caso es un adverbio de lugar. Arriba. Preposicionales. Están formados por una preposición seguida de un sintagma nominal. De los vientos. Recuerda que las preposiciones son palabras que unen a otras palabras. De los vientos. Recuerda, se deben identificar los núcleos de los sintagmas para clasificarlos. Pasemos un poco las categorías gramaticales y de esa forma vamos a identificar mejor los sintagmas. Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y lo determinan concretando o limitando su extensión, es decir, su género y su número. Veamos el ejemplo. Ricardo compró estos libros en la librería Panamericana. Estos está en plural y son masculinos. La está en singular y es femenino. Los sustantivos son palabras variables que nombran a las personas, a los animales, las ideas o cosas. Es decir, son nombres. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro en la librería Panamericana. Puedes observar que todo lo que está subrayado en el ejemplo son nombres. Nombres de personas, nombres de objetos, nombres de lugares. Pronombre. Son palabras variables que sustituyen al nombre o sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Él compró un libro para nosotros en la librería Panamericana. Él se refiere a Ricardo y para nosotros sustituye el nombre de todos. Adjetivo. Son palabras variables que acompañan al sustantivo expresando circunstancias de origen, procedencia o estado, es decir, cualidades o características. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana. Costoso y famosa son calificativos de los nombres libro y librería. Verbo. Son palabras variables que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo determinado. Es capaz por sí mismo de construir una oración. Eso es cierto. Un verbo puede ser el núcleo del predicado y asimismo un predicado. Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. La acción de Ricardo fue comprar. Adverbios son palabras invariables que caracterizan al verbo en modo, tiempo, lugar, cantidad, negación, etc. Ejemplo, Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. La palabra demasiado es un adverbio de cantidad. Preposición. Son palabras invariables que relacionan palabras con su complemento, es decir, unen palabras con palabras. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. Las palabras resaltadas son preposiciones. Hay 19 clases de preposiciones y te las puedes aprender por medio de una cancioncita. En YouTube la puedes buscar. Conjunción. Son palabras invariables que generan nexos de adición o sustitución con otras palabras u oraciones.
es decir, son palabras que unen oraciones. Ricardo compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Podemos observar que la palabra y une a historia y geografía, que son dos materias, y cuando nos da referencia de dónde en la oración y nos permite unir toda la idea. Interjección. Son palabras que expresan sentimientos de dolor, alegría o tristeza. No constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oraciones que expresan un sentimiento vivo. Por ejemplo, uy, bravo, Dios mío, ay. Interjecciones. Continuamos. Pasos para hacer un análisis. Número 1. Identificar las categorías gramaticales de cada palabra. Número 2. Dividir en sintagmas a partir de la clasificación y también sus núcleos. Número 3. Señalar el sujeto y el predicado. De esa forma analizamos los sintagmas de una oración. Continuamos. Ahora resolvamos los siguientes ejercicios. Hacemos un análisis sintagmático de las siguientes oraciones. Recuerda, primero identificamos los tipos de palabra, luego identificamos los segmentos y sus núcleos y finalmente el sujeto y el predicado. Comenzamos. La ribera del río es siniestra, donde la es un determinante, ribera es un sustantivo y en ese caso el núcleo del sujeto. Del es un determinante con una preposición, río es un sustantivo, es el verbo y siniestra actúa como un adjetivo. La ribera forman un sintagma nominal. Del río forman un sintagma preposicional. Es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo y siniestra es un sintagma adjetival donde su núcleo es el adjetivo. La ribera del río es todo el sujeto. Es siniestra es el predicado. ¿Entiendes cómo vamos haciendo el análisis? Primero identificamos palabra por palabra. Vamos otra vez. ¿Qué sería los? Un determinante. Marineros. Un sustantivo y en este caso el núcleo. Estaban. Es el verbo. Serenos. Es una cualidad. Es un adjetivo. En. Es una preposición. El. Es un determinante. Y funeral es un sustantivo. Ahora, los marineros es un sintagma nominal. Estaban es el sintagma verbal, núcleo del predicado. Serenos es un sintagma adjetival, núcleo del sintagma adjetival. Y en el funeral es un sintagma preposicional. Los marineros es el sujeto, estaban serenos en el funeral es el predicado. Continuamos. Página 218. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente poema y resolvamos. A Leonor. Tu cabellera es negra como el ala del misterio, tan negra como un lóbrego jamás, como un adiós, como un quién sabe, pero hay algo más negro aún, tus ojos. Tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que duermen en la sombra, dos enigmas muy bellos, pero hay algo más bello aún, tu boca. Tu boca, oh sí, tu boca, hecha divinamente para el amor, para la cálida comunión del amor, tu boca joven, pero hay algo mejor aún, tu alma recogida, silenciosa, de piedades tan hondas como el piélago,
de ternuras tan hondas, pero hay algo más hondo aún, tu ensueño. Amado Nervo. ¿Qué palabras de este poema desconoces? Por ejemplo, la palabra lóbrego, que significa tenebroso, tan negra como algo tenebroso. ¿Qué significa la palabra piélago? Piélago se refiere a una capa sobre el mar, es decir, la capa de agua que está sobre el mar, tan hondas como las capas del mar de ternuras tan hondas. Continuamos. Ahora expliquemos las características de la poesía lírica presentes en el texto. Función emotiva. Se refiere a que el autor expresa sus sentimientos por Leonor. Simbolismos. Se refiere a que habla de esfinges y enigmas para comparar la belleza exótica de la mujer. Lenguaje connotativo. Cuando dice como un lóbrego, jamás un adiós significa imposible de alcanzar. Ritmo y musicalidad. En el uso de repetir frases como pero hay algo más, pero hay algo más. Página 219. Respondemos. Literal A. ¿Cuáles son los atributos físicos de Leonor que destaca el poeta? Él destaca su cabello, sus ojos y su boca. Literal B. ¿Qué es el ensueño en el poema? Expliquemos. Tal vez se refiere a su interior, a sus deseos o su personalidad, etc. Pueden ser muchas cosas. Literal C. ¿Qué respuesta podría obtener el poeta de parte de su amada con este poema? Si alguien me dedica un poema como este, yo sentiría cierta admiración por esa persona. Sigamos. Ahora resolvamos. Realicemos el análisis sintagmático de las siguientes frases. Tus ojos están pensativos. Tus es un pronombre. Ojos, un sustantivo. Núcleo del sujeto. Están es el verbo. Núcleo del predicado. Pensativos, en ese caso funciona como un adjetivo. Tus ojos es un sintagma nominal. Están es el sintagma verbal. Y pensativos es un sintagma adjetival. Tus ojos es el sujeto y están pensativos es el predicado. Veamos el siguiente. Tu cabello está lleno de misterio. Tú es un pronombre. Cabello es un sustantivo, núcleo del sujeto. Está es el verbo, núcleo del predicado. Lleno es un adjetivo. De es una preposición. Y misterio es un sustantivo. Tu cabello es un sintagma nominal. Está es un sintagma verbal. Lleno es un sintagma adjetivo. Y de misterio es un sintagma preposicional. Tu cabello es el sujeto y está lleno de misterio es el predicado. Continuamos. Las esfinges duermen en la sombra. Las es un determinante. Esfinges es un sustantivo, núcleo del sujeto. Duermen es el verbo, núcleo del predicado. En es una preposición. La es un determinante. Y sombra es un sustantivo. Las esfinges es un sintagma nominal. Duermen es un sintagma verbal. En la sombra es un sintagma preposicional. Las esfinges es el sujeto y duermen en la sombra es el predicado.
Tarea. Actividad en casa. Investiga las biografías de Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Antonio Machado, Octavio Paz, Amado Nervo y José de Espronceda y comparte los resultados en casa con las personas responsables. Te voy a dar una pequeña ayuda. Aquí están las biografías. Léelas y comenta qué te pareció interesante de estos escritores. Todos son representantes de la poesía lírica. Por ejemplo, tenemos a Federico García Lorca. Nació en Granada el 5 de junio de 1898. Era de una familia acomodada. Trabajó mucho la poesía. Su poema más famoso es El romancero gitano. Sin embargo, el 16 de agosto de 1936 lo fusilaron. Algunos dicen que por sus orientaciones homosexuales. Luego tenemos a Nicolás Guillén, de origen cubano. Nació el 10 de julio de 1902. Él es reconocido como el primer poeta negro de la poesía negra, ya que exalta todas las costumbres y creencias de la raza negra. Murió el 16 de julio de 1989. Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y murió en Coulier el 22 de febrero de 1939. A él se le reconoce por ser miembro de la famosa generación del 98 y su trabajo está denominado en el modernismo. Octavio Irineo Paz Solórzano nació en México el 31 de marzo de 1914 y muere el 19 de abril de 1998. Fue poeta, escritor y ensayista. Además, trabajó mucho con la gramática. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Amado Nervo. Nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic. Él es mexicano y murió el 24 de mayo de 1919. Fue un poeta y prosista mexicano, autor de muchas novelas y ensayos. Luego tenemos a José de Espronceda. Se destaca en la época del romanticismo. Sus poemas más famosos, La canción del pirata. Se dice que él raptó a su novia y se casó con ella, quien era su primo. ¿Qué te parecieron estas biografías? Eso es todo. Hasta la próxima.